¿quién lo tiene? Ese es el tema. Discernimiento, ¿quién lo tiene? Y vamos a ir derecho a la palabra de Dios. ¿Qué mejor que ir a 1 Corintios? El apóstol Pablo sí que tenía discernimiento de espíritu. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 12 y ahí nos habla de diferentes dones que hay. Dentro de una iglesia existen todos los dones. Y Pablo dice, a otro el hacer milagros, a otro profecía, y ahí viene, a otro discernimiento de espíritus, con ese al final. A otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lengua. Podría leer un poco más, pero ahí solo. O sea que no hay nada más lindo y precioso para un cristiano que pueda recibir los dones del Espíritu Santo. Pablo dice que debemos anhelarlos todos, no conformarnos con uno. Anhelarlo significa yo quiero algo más del que tengo. Y habla de discernimiento de espíritu. Y Dios dejó el medio de la oración que aprendamos a comunicarnos con Él. Y este es un medio para comunicarnos con Él y conocerle más. Porque a través de la oración nos comunicamos con Dios y Dios se comunica con nosotros a través de la palabra. Por eso oramos. A través de la oración y la lectura de la Biblia, el cristiano puede comenzar a reconocer la diferencia entre la voz de su conciencia y la voz de Dios. Dios puso una conciencia en nosotros. Esa conciencia determina lo malo y lo bueno. La ley fue puesta por el pecado. La paga del pecado es muerte. Pecado es cualquier cosa que yo haga mal contrario a la voluntad de Dios. Puede ser en palabra, en pensamiento o en hecho. Eso es pecado. Y la ley fue puesta por el pecado, por causa de la desobediencia del hombre. Quiere decir que si hay una ley, hay una conciencia. Si hay una conciencia, tiene que haber un discernimiento del bien y el mal. Pero acá no me dice solo discernimiento, acá me dice discernimiento de espíritu. Quiere decir que me está dando a entender que hay algo más de un discernimiento. Y no dije adivinación, vamos a explicar después por qué estoy diciendo eso. O sea que la iglesia de Jesucristo, escuche, tiene que clamar por discernimiento de espíritu. No por avivamiento solamente o por dones de milagros, que es lo que suele clamar la iglesia, sino yo como iglesia, no estoy hablando en general. Cuando hablamos de iglesia hablamos personalmente de uno mismo. Yo debo clamarle a Dios por discernimiento de espíritu. Mensaje en unas semanas voy a estar hablando de un espíritu inmundo, sordo y mudo. ¿Cómo podemos nosotros diferenciar y saber cuándo es un espíritu inmundo que habita en una persona? ¿Y de qué manera trabajar con esa persona? Y déjeme decirle algo, todos, sin excepción, tenemos algún tipo de espíritu inmundo adentro, que todavía no ha salido. Ahora usted me dirá, pastor, pero yo estoy en Cristo, soy nueva criatura. Bueno, está bien, después lo vamos a ver en el mensaje que vamos a estar tocando. El espíritu de adivinación es completamente diferente al don de profecía y al discernimiento de espíritu, porque la adivinación es condenada por Dios. Dios no acepta la adivinación. Lo condena en muchos pasajes de la Escritura. Porque la adivinación, ahora que estamos nosotros entrando en el mes que se celebra, ya lo sabe qué, no lo quiero decir ni mencionar, lo que se celebra en el mundo, pero estamos entrando en el mes del ocultismo, ya estamos en el mes del ocultismo. La adivinación es parte de lo oculto y Dios no trabaja con lo oculto, pero ahí sí hay personas que trabajan con lo oculto. Tenemos iglesias satánicas que trabajan con lo oculto. Entonces la adivinación se utiliza para obtener ganancias deshonestas. En la Biblia lo enseña, que hay personas que tienen ese espíritu, mal espíritu de adivinación, que vamos a explicar después, que lo usa ese espíritu para engañar a la gente y favorecerse con dinero o lucrar. Y si analizamos a la luz de la palabra de Dios ese espíritu de adivinación, encontramos que todos funcionan de la misma manera, lucran. Yo podría decir si el espíritu de adivinación envuelve un estado político, porque los políticos lucran. Puede ser que haya algo de eso.
Puede ser que haya algún tipo de arreglo dentro de esos partidos políticos. Pero lo que debemos considerar muy seriamente es cuál debería ser nuestra conducta como cristiano, creyente, que se expone ante de una pitonisa. Porque una persona que adivina en la Biblia se llama pitonisa, y él la escucha. Y hoy van muchos a leerse las manos y a ver esa clase de mujeres que le adivinan la suerte. En Hechos, capítulos 16, dice la palabra que aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió en encuentro, está hablando Pablo, nos salió en encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Cuando yo vaya a hablar en las próximas semanas de espíritus inmundos, esto entra dentro de esos espíritus inmundos y usted se va a dar cuenta que todos nosotros, a menos que usted esté sentado al lado del ángel Gabriel, tenemos algo que todavía tenemos que quitar del medio. Nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos. ¿Qué hacía? Adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo, este se volvió y dijo: ¿a quién? Al espíritu. No le dijo a la persona, le dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Yo no sé por qué los milagros que Pablo hacía en aquel tiempo, o que Jesús hacía en aquel tiempo, yo mismo como pastor no los puedo hacer. Y usted me dirá: pastor, porque usted no es santo. No sé. Porque Dios hace milagros inclusive con gente que no es cristiana. No entiendo. Así que, mira, a Dios hay que entenderlo de diferentes maneras, y es muy difícil. Pablo se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan a la ciudad porque no le dejaban hacer dinero. Y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo entre ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarlos con varas, y después de haberles azotado mucho, los echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. O sea que acá relata la historia de que a Pablo lo consideraban como un loco, porque hablaba cosas que ellos no entendían. Y la tremenda revelación de esta muchacha que tenía ese espíritu de adivinación fue que Pablo y Silas eran siervos de Dios y que anunciaban un camino diferente a lo que anunciaba esta persona. Pablo y Silas anunciaban el camino de la salvación, que era por fe en Cristo. Y esa supuesta revelación no tenía nada extraordinario, porque Pablo y Silas llevaban varios días en esa ciudad, dice la palabra, anunciando públicamente el camino de salvación. Y era obvio, ellos eran siervos de Dios. ¿Qué iban a anunciar? Diferente a lo que anunciaba esta pitonisa o adivina. Y esta muchacha, como todas las adivinas, había desarrollado una capacidad de observación mayor que el común de la gente a todo lo que veía y escuchaba. Yo diría que a lo mejor recibía informaciones. Yo me acuerdo que un pastor vino a predicar acá y fuimos a la oficina a orar y nunca él me preguntó: pastor, ¿de qué quiere que yo hable? Siempre los pastores nos preguntan, o cuando vamos a ministrar nosotros, también nos preguntan cuál es el tema que quieren ellos que nosotros toquemos. Y ese pastor, estando en mi oficina, estaban 2 pastores más, éramos 4 en total, me dice: pastor, no quiero que me cuenten nada de su iglesia. Y yo le dije: está bien, yo tampoco le iba a contar nada. Es que yo quiero predicar con libertad, no quiero adivinar. No quiero adivinar. Porque cuando un pastor conoce la vida de su congregación y le va a profetizar, ¿será una profecía de Dios o de qué?
Por eso a veces hay que tener cuidado en esas líneas finitas que hay cuando uno conoce el problema que hay en la persona. El espíritu que muchos confunden está basado en el chisme, y este pastor no quería chisme. Quería llegar acá a predicar, no conoce a nadie, y después, si él tenía la libertad y sentía de Dios de profetizar a alguien, él solamente lo iba a recibir de Dios y no del hombre, la información. Cuando alguien le cuenta algo a alguien y el otro lo transmite como si Dios lo hubiera revelado, eso ya es un chisme. Entonces las personas en la iglesia empiezan a adivinar o a hacer conjeturas. Empiezan a hacer conjeturas de cosas, basado en ese chisme, pero no es la realidad. Recuerden ustedes que un chisme es como una bola de nieve. Yo lanzo la bola de nieve arriba del Cedar Crest, 6.500 pies de altura, una pelota pequeñita de nieve. Cuando yo la arrojo y llega abajo, llegó una pelota grandísima de nieve, porque la nieve va arrollándose entre sí misma y se hace una pelota grande. Y lo mismo hace cuando nosotros soltamos un chisme. Y cuando uno se lo pasa a un amigo a otro amigo y otro amigo a otro amigo, se hace una pelota grande, que no es la verdad, y se puede volver en una difamación. La gran lección que debemos sacar en este relato bíblico es que el verdadero Hijo de Dios no se complace con los chismes. Si usted es cristiano, viva en un mundo cristocéntrico. ¿Y qué es un mundo cristocéntrico? La palabra Cristo. Y después las exageraciones por ambos lados, hay que tener mucho cuidado. Porque la Biblia dice que hay que tener cuidado al que agrega o al que quita. Entonces, cuando hablamos de exageraciones, estamos hablando cuando nos vamos a diversos lados, extremos, y nos olvidamos de lo cristocéntrico. Acuérdense que la Biblia, los primeros 100 años apostólicos de la Biblia son los verdaderos. Los demás empiezan a difamarse en verdades bíblicas. O sea, el verdadero cristianismo son los primeros 100 años apostólicos, hasta que llegó Pablo y después empieza a desparramarse versiones y herejías, especialmente después de Constantino, después del año 300, cuando vienen todas las herejías del catolicismo. Más aún debe uno repudiarlo ni poder oírlo cuando vienen esos chismes, porque vienen del enemigo de nuestra alma. Porque la gente tiene la costumbre de chismear o sacar chismes, porque emocionalmente están heridos o han sido heridos en alguna área. Nosotros siempre, yo lo digo, mi esposa no lo repite como yo lo repito más que ella, pero hay una profecía en nuestro ministerio del año 94, y yo personalmente creo que es la única profecía que Dios nos ha dado real de Dios. Pero han venido otras profecías. Sí, pero no son la realidad, no eran de Dios. Son de emociones de personas. Entonces hay que entender y hay que discernir. Eso es muy importante, el discernimiento de espíritu, porque si no uno se cree todo. Cuando una persona no discierne espiritualmente, empieza a creer todas las cosas. Y se va de la palabra de Dios. Uno se tiene que quedar ahí. Le dije, cristocéntrico. De acá no nos podemos mover. Ni que alguien agregue, ni que alguien quite. Desde ese mismo momento, esa mujer perdió su capacidad especial de observación. Y si tenía comunicación, era con demonios, claro. El Señor condena esas actividades que quedan dentro del área del ocultismo y también del satanismo. Se practica mucho esto. No dije el chisme, dije que se practica el ocultismo, pero me imagino que esas otras cosas también se deben comentar por allí. Ahora, el don de profecía es muy diferente y fue entregado durante el tiempo de la niñez, cuando inició la iglesia, hasta la llegada de la revelación completa de la Biblia. ¿Y siempre para qué fue la profecía? Para edificación, exhortación y consolación. Yo no vengo a profetizarte que el demonio está en tu vida, que tu marido te va a dejar, que tienes a Satanás. Eso no es de Dios, porque una profecía edifica, levanta a la persona. Eso es lo que dice Pablo en Corintios 12. O sea que siempre fue para edificación de la iglesia, como son todos los dones que Dios da,
a la iglesia, ¿son para qué? Para edificar. Se escucha medio raro por ahí afuera, ¿verdad? Debe ser al... Vayan arriba y vean qué son esos ruidos, deben ser demonios por allí sueltos. Entonces Pablo nos habla de discernimiento de espíritus. Algunos tiros, son tiros de afuera. Por la duda me voy a agachar porque años atrás, antes de que fuegos artificiales, antes de que nosotros tomemos este púlpito y yo como pastor aquí, había otro pastor y alguien de enfrente de la calle, y eso es verdad, tiró un tiro, el pastor justo se agachó a tomar agua y el tiro le pasó por la cabeza. Así que recuerden que acá estamos en un área donde hay pandillas. Si algún día me ven tirado al suelo, es porque me bajé a tomar agua. Entonces, Pablo nos habla de discernimiento de espíritus. Y dice, Job, ¿qué dice Job? Ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Somos seres tripartitos, diga tripartito. Espíritu, alma y cuerpo. ¿Dónde discernimos cuando es de Dios? No en nuestras emociones. Ay, yo soñé anoche. Sí, soñé. Está bien, lo dijo el hermano, hay sueños que son de Dios, pero hay sueños que no son de Dios. Entonces, Dios nos habla a nuestro espíritu, no a nuestras emociones. Eso es muy importante entenderlo, ¿eh? ¿Y cuándo podemos oír la voz de Dios? Cuando estamos alineados. Por eso Pablo le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Nicodemo era cristiano, conocía la palabra, pero estaba desalineado. Nicodemo vivía con sus emociones primero, después su alma y después su cuerpo. Y no oía la voz de Dios. Y eso nos pasa a nosotros cuando estamos alejados de Dios y vivimos en nuestras emociones, vivimos en lo que me hizo, en lo que me dijo, en lo que lo voy a hacer, en lo que me va a pasar. Pero ¿y Dios dónde está? Que no me habla. Es que no te va a hablar así, porque estás en tus emociones. Entonces el soplo del Omnipotente le hace que entienda en el Espíritu. Y Pablo dice en 1 Corintios, a otro el hacer milagro, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu. Si uno está alineado. O sea, la Biblia menciona claramente que nosotros somos seres espirituales. Todos nosotros somos seres espirituales. Dios nos hizo, dice, a su imagen. Imagen de Dios significa imagen espiritual. Tenemos que entender eso. Cuando confrontamos un problema con una persona, cuando uno tiene discernimiento de espíritu, sabe o Dios le muestra qué es lo que hay en la otra persona. Por eso Pablo nos habla de discernir. Y la palabra discernimiento en el griego es diakridis. Equivale a contender, opinión judicial, pero la palabra discernir o el verbo discernir, el diacrino, que es en el griego, equivale a separar completamente, o sea, oponerse, vacilar, titubear, contender, diferencia. Yo me acuerdo, años atrás, vino una joven, se me acercó un joven, no una joven, era un joven, un muchacho era. Y me dice, vengo a venderle, no era este reloj, era otro. Le voy a vender este reloj de oro, y se veía bueno, $20. Usted sabe que a veces se encuentra por ahí en la calle alguien que le vende cosas. Sabemos nosotros que quizás, sabemos o nos imaginamos, no es la realidad, pero por lo menos decimos $20, tiene que ser un reloj robado. Pero era de oro, $20. Bueno, está bien, dámelo, si no es de oro, total, lo uso como un spare, un reloj de segunda mano, o sea, en vez de usar este, uso el otro, por la duda. Dice, es de oro, está bien. A los 15 días empezó a desteñirse, se le fue el color, no era de oro, era de bañado en oro. Y lo mismo ocurre con muchos cristianos cuando le hablan y le dicen cosas, se la creen. Por eso uno vive desanimado. Por eso uno vive quizás asustado o alejado de Dios, porque me dijeron esto y me lo creo, pero ¿quién te lo dijo?
¿Quién te lo dijo? Entonces no tener discernimiento de espíritu es como el policía que sale al servicio, a su servicio sin armas. ¿Se imaginan un policía? Se puede poner su chaleco, pero sale a su servicio y sale sin armas. Lo agarra un ladrón por ahí, está desarmado. O es como el carro de los bomberos ahora. Miren, 3.500 casas, ¿cuántas se quemaron? Increíble. Hay que orar por esa gente, pobrecitos, ¿verdad? Tantas cosas que están pasando. No hubo terremoto acá, pero hubo una devastación tremenda de casas, una desolación tremenda. Pero, ¿qué tal si los bomberos llaman a alguien que se está incendiando en una casa, llega con el camión de bomberos, con el carro de bomberos, y ponen la manguera y no sale agua, se olvidaron de llenar el tanque? O es como tomar sol un día de lluvia. O quizás es como salir con un automóvil que no tiene gasolina. O pretender ser cristiano sin leer la Biblia. Eso es falta de discernimiento de espíritu. Pero yo creo que va a pasar esto. Yo veo a la hermana, al hermano y mira, para mí esto es. Eso es adivinación. Eso es suponer algo, creer algo, imaginarse algo. Veamos algo importante. ¿Por qué la iglesia necesita ese discernimiento de espíritu? ¿Por qué lo necesita? ¿Por qué nosotros necesitamos discernir? Yo no estoy diciendo entre lo bueno y lo malo y la conciencia me dice, yo fui a un médico y el médico me dijo que no coma carne. Eso es otra cosa. Yo no puedo discernir que si como carne me voy a enfermar, porque hay personas que comen carne y no le hace nada, y hay personas que no comen carne y están enfermos. Eso no es discernir, eso es escuchar lo que dice el médico, obedecerle y cuidarse en la comida. Pero la iglesia necesita el discernimiento de espíritu porque Pablo dice en Timoteo, el espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán, ahí vienen apóstatas de la fe, que vienen con inventos, que vienen con cosas, vanas palabras, filosofías huecas, dice la Biblia, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ahora usted dígame una cosa, y eso es lo que con la pastora muchas veces nos preguntamos. Hay iglesias hay muchas personas que permanecen en una iglesia donde se enseña esto, doctrinas de demonios, y no se van de ahí, se quedan, por años se quedan. ¿Por qué será eso? No entiendo, ¿sabe por qué? Yo sí lo entiendo. No entiendo por qué ellos se quedan, pero sí entiendo por qué se quedan. Porque no hay discernimiento de espíritu. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. O sea, acá Pablo le habla a Timoteo de doctrina de demonios, que es cualquier enseñanza presentada como verdad. Si alguien inventa, o si alguien agrega, o si alguien quita, o si alguien tergiversa un versículo, un texto o un contexto, esa no es la verdad. Acuérdese que una doctrina tiene que estar respaldada por 7 versículos en diferentes partes de la Biblia, si no, no es doctrina. Entonces Pablo dice que dentro del hombre hay espíritus engañadores, doctrina de demonios, hipocresía de mentirosos. Ahora, ¿cómo yo puedo quedarme en una iglesia cuando... Y no estoy hablando, nobody is perfect, diga, nobody is perfect. Dice la Biblia, no hay justo ni en uno, Pablo dice. No estoy hablando de que hay iglesias perfectas, nosotros no somos perfectos, somos imperfectos. Pero hoy estuvimos en una conferencia, la pastora y yo, mañana vamos a estar en otra, y el pastor habló bien. Y yo me quedé tranquilo porque él dio a entender lo que quiso decir, quizás no usó mucha Biblia, pero lo dio a entender, y yo me identifiqué porque es la realidad, y uno cuando está crecido en la palabra, aunque el pastor no tenga mucha Biblia o no suelte mucha Biblia, uno se da cuenta de lo que está diciendo porque discierne en el Espíritu. Y yo discernía en el Espíritu que lo que él estaba tratando de decir era la verdad.
aunque no usó versículos, pero yo los entendí. Entonces la primera doctrina de demonios que Pablo le dice a Timoteo es la enseñanza que habría que abstenerse del matrimonio. Bueno, hoy en día sería, si esa doctrina sale a la luz hoy en día, todos aplauden porque ¿quién se quiere casar otra vez? ¿Alguien se quiere casar acá? ¿Habrá alguien que quiera casarse otra vez? Mira, nadie levanta la mano. ¡Qué bárbaro! ¿Ni con el mismo hombre? ¡Qué bárbaro! ¿Qué? No, me voy a predicar a la iglesia de enfrente. Entonces esa doctrina de demonio es veraz para ustedes. Ustedes la están respaldando. Vive, ahí dice. Prohibirán casarse. Mejor vivamos juntos. Tú traes tu dinero, yo traigo el mío, tú compras para comer, yo pago la renta. Cuando nos llevemos mal, tú para el norte, yo para el sur. Hijos, no traigamos hijos al mundo porque entonces sí que estamos embromados. El hombre está embromado cuando trae hijos, la mujer se salva. El llamado a la prohibición del casamiento es la alarma que está surgiendo en estos últimos tiempos. ¿Para qué te vas a casar? Es una doctrina de demonios, pero está dando resultado. Escuche, está dando resultado en todas partes del mundo. ¿Para qué casarse? Pero no es bueno que el hombre esté solo. No, vivamos en pareja. Déjeme darle una estadística. Patrick Schneider, especialista en geriatría y salud pública de la Universidad de Harvard, ha recopilado una serie de datos y dice esto: la cohabitación, o sea, compartir casa y relaciones sexuales sin casarse, está creciendo. Es un doctor. Hace 35 años aún era algo raro socialmente, era un tabú. En los años 60, Estados Unidos creció un 20% el vivir en pareja. En los 70 un 200%, en los años 80 un 80%, en los años 90 creció un 66% y ahora ya no se sabe el porcentaje. Pero es una doctrina de demonio. ¿Pero quiere que le diga algo? Hay cristianos que viven en pareja. Y él explica los riesgos de cohabitar. ¿Cuáles son los riesgos? Y dice esto, primero, son relaciones inestables. Claro, cuando uno se casa, tiene compromiso con la pareja. Se ata, está comprometido. Si cohabita o vive en pareja, no hay responsabilidad. Entonces, pasado 3 años de cohabitación, 3 años, solo 1 de cada 6 parejas siguen juntas. ¿Entiende usted eso? Pasado 3 años de cohabitar juntos, sin casarse, solo 1 de cada 6 parejas viven juntas. Solo 1 de cada 10 sobrevive 5 o más años. Segundo, dice el doctor, cohabitar aumenta el riesgo de divorcio. En Estados Unidos los que se casaron sin cohabitar, antes se divorciaban un 21%. En cambio, los que cohabitaron antes de casarse, se divorcian un 39%. El riesgo es pues prácticamente el doble. Porque claro, el que vivió cohabitando, vivió libre. No se asusten que no es terremoto. Son las baterías recién cargadas, parece. Cohabitar carga más sufrimiento sobre la mujer, dice el doctor. Al menos en Estados Unidos las mujeres en cohabitación aportan el 70% de los ingresos, más que el hombre, en el hogar. Y suelen cargar con responsabilidades y deberes hacia los niños y la casa, sin el apoyo de una protección legal, porque no hay nada legal que los una. Y cuarto, cohabitar va relacionado con los riesgos sexuales, enfermedades sexuales. Bueno, obvio. Los hombres que cohabitan multiplican por 4 el riesgo de tener enfermedades de transmisión sexual. Cohabitar implica un mayor riesgo de problemas psiquiátricos y de abusos
O sea que la Universidad de California en Los Ángeles hizo una revisión de 130 estudios y comprobó que los matrimonios procedentes por cohabitación tienen mayor tendencia a padecer problemas de alcohol y drogas. Cohabitar aumenta la pobreza de los niños. El nivel de pobreza de los niños en familias cohabitadoras es 5 veces mayor que en hogares matrimoniales. Fíjense dónde estamos nosotros y ustedes respaldaron esa doctrina de demonio. Porque nadie se quiso casar, ustedes dijeron. Yo no me caso. 7. Cohabitar perjudica la conducta y emotividad de los hijos. ¿Se imaginan? No estamos casados. Cuando uno no está casado por Dios, por la ley, primero y después por Dios, los hijos que traen al mundo, ¿cómo se llaman los hijos de un matrimonio que no está casado? ¿Cómo? Bastardos. ¿Quién dijo bastardo? ¿Quién dijo bastardo? ¿Tú? Sí, bueno, se llaman bastardos. Cuando uno trae hijos al mundo y no están casados, son hijos bastardos. Cohabitar tiene relación con un aumento del crimen juvenil. Claro, no hay papá ni mamá, no hay hogar. El 70% de los presos juveniles sin instituciones estatales vienen de hogares sin padres. Y cohabitar aumenta el riesgo de maltrato sexual a los niños. El riesgo de que un niño sufra abusos sexuales es de 6 veces mayor en familias adoptivas, 14 veces mayor en hogares de madre soltera, que nunca llegó a casarse, 20 veces mayor en familias con padres biológicos que solo cohabitan, 33 veces mayor cuando la madre cohabita con un hombre que no es el padre biológico de los niños. Estamos hablando de maltrato, de abuso sexual a los niños. Y una mujer en cohabitación en Estados Unidos multiplica por 3 respecto a las casadas. El riesgo de sufrir agresiones, ¿acaso el cohabitar no es una doctrina de demonio? De sufrir agresiones de su compañero, de su pareja. Porque si está casada, llama al 911 y se armó. Pero si es una pareja, ¿qué autoridad tiene? Sí, puede tener una autoridad legal porque un extraño me hizo algo, pero no es el esposo. Legalmente. Entonces a Dios le agrada que sus hijos, nosotros, a Dios le agrada, que nosotros pidamos discernimiento de espíritu. Salomón pidió ¿qué? Sabiduría. Y Dios le dio sabiduría y después le dio dinero. Nosotros pedimos dinero, no sabiduría y no discernimiento de espíritu. Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, como por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir, y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni enumerar por su multitud. Da pues a tu siervo entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar sobre este pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y agradó que pidiese sabiduría y discernimiento. ¿Ustedes creen que tenemos un presidente que tiene discernimiento? ¿Ustedes creen que hay presidentes en las naciones que tienen discernimiento? Como tenía un David, un Salomón, un Abraham, hasta cierto punto un Moisés. Agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Salomón, antes de subir a su reinado, pide sabiduría y discernimiento. Yo quiero discernir entre lo bueno y lo malo. Pero ¿sabe una cosa? Salomón no pedía para él, pedía para beneficiar al pueblo. Y ustedes ven que los pocos presidentes que surgieron, que fueron héroes para el pueblo, son muy pocos. Los que tratan de beneficiar al pueblo. Los demás quieren beneficiarse ellos y sus políticos alrededores. Discernir entre lo bueno y lo malo. Un joven de 20 años, pregúntele hoy a un joven de 20 años si sabe lo que es bueno y lo que es malo. Difícil.
La intención de esta doctrina de demonios es atacar a quién. Hoy estábamos hablando casualmente de eso. El tema de hoy en la conferencia donde fuimos era la unidad de la familia. ¿Cómo va a haber unidad en la familia si ustedes mismos dijeron, pastor, yo no me voy a casar más? Voy a cohabitar. No dijeron nada, pero yo escuché, enfrente fue la iglesia, alguien de la iglesia budista que dijo, no nos vamos a casar más. Eso es doctrina de demonios. Ahora escuche. Es que parece mejor. Es que uno de esa manera se evita compromisos, problemas. El diablo sabe cómo hace las cosas. Destruyendo la estabilidad de la familia, los demonios destruyen el componente básico de nuestra sociedad. Y esta sociedad, ¿quiere que le diga algo? Esto es algo que es mío, como dice el apóstol Pablo. No está en la Biblia. Pero no va a pasar mucho que las iglesias no van a existir más. Como no van a existir los supermercados. Todo se va a hacer por internet. ¿De qué va a vivir el pueblo? ¿Cómo va a trabajar? ¿Qué trabajos va a haber? No me lo pregunte. Pero, ¿sabe una cosa? Esto nos lleva a eso, a lo electrónico. Alguien va a tocar el botón de la puerta de nuestra casa y va a traer un paquete. ¿Pero quién no trajo el paquete? ¿Cómo se llama el que trae el paquete? Un dron. Viene de Staples. Baja, toca el timbre, deja el paquete y se va. ¿Sabía usted que va a pasar eso? No falta mucho. Hoy estábamos diciendo con la pastora, íbamos por el freeway, y yo le decía, por este freeway no podemos ir a más de 55, 60 millas porque hay policías por acá. Dentro de poco no vamos a ver a los policías, vamos a ver a los drones de los policías arriba, que van a sacar fotos. Y usted va a manejar y usted no va a ver nada, pero la foto le va a llegar a su casa. Exceso de velocidad, $450 de multa. ¿Cree que no va a llegar eso? Vemos en esta sociedad derrumbarse delante de nuestros propios ojos, lo que es la familia. Estaba diciendo este pastor hoy, escucha que viene de los labios de un pastor. Yo no le puedo forzar a mi hijo, yo soy pastor y no lo puedo forzar a mi hijo a que venga a la iglesia. Tampoco puedo forzarlo a que sea cristiano. Y yo lo he predicado acá también. Y si él me dice, papá, me gusta esta música, yo tengo que danzar con él con la música esa diabólica que él danza. Y si él me dice, papá, hazte un tatuaje, me tengo que hacer un tatuaje. Para identificarme con mi hijo, para que él se identifique conmigo. ¿Y sabe lo que hace mi hijo? Yo pastor y mi hijo, se va a otra iglesia. Y para ganarse al hijo, vamos a bailar lo que tú bailas. Me voy a tatuar lo que tú quieres que me tatúe en el cuerpo. Los enemigos del hombre son la carne, el mundo y el diablo, Satanás. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Para que Satanás no gane ventaja, dice Pablo en 2 Corintios, sobre nosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. Y todo lo que hay en el mundo, dice Juan, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. O sea que la carne, de acuerdo a lo que dice la palabra, que son los enemigos, primero es la carne, no es el diablo. La carne te lleva al mundo y a las prácticas de las cosas mundanas. Esas prácticas de las cosas mundanas, entonces recién le dan lugar a Satanás. Pero la carne primero te lleva al mundo. O sea que ahí está, la carne, el mundo. Y después viene el diablo. Pablo menciona maquinación, que equivale a complot. Lo que hace Satanás es hace un complot, maquina algo. ¿Aquí? ¿Dónde? En tu mente.
Y te hace creer esas cosas. Ahora yo escuche, yo no le contradije al pastor, es la realidad. Porque si me viene mi hijo hoy en día con un arete por acá, arete por acá, arete por acá, tatuado por todo lado, y yo le tengo que mostrar el amor de Dios, ¿qué voy a hacer? ¿Lo voy a colgar? Le tengo que mostrar el amor de Dios, pero por adentro, ¿sabe qué? Claro, y hoy veíamos, hay 400 y pico en esta conferencia que estamos, mañana tenemos que ir de nuevo. Nos vinimos 2 horas de viaje para estar aquí con ustedes hoy y tenemos que regresar otra vez. Y claro, cuando nosotros miramos alrededor, son todos pastores y líderes jóvenes, 20, 30, 40 años máximo. Y nosotros tenemos 45, 5 años más que nosotros, pero bueno. Y entonces, menos mal que no fui con el pelo blanco, porque si voy con el cabello blanco, se iban a dar cuenta que ya tenía 50 años. ¿Se imaginan los pastores jóvenes que salen hoy en día? ¿Se imagina qué juventud vamos a tener en los próximos 20 años si todavía el Señor no viene en las iglesias? ¿Usted no se lo imagina? ¿Que no le podemos decir no a nada? ¿Que por amor tenemos que aceptar todo? Everything. ¿Está difícil la cosa o no? Por amor. La mente es un campo de batalla que puede ser edificada, puede ser usada para edificar o para destruir. Y la Biblia dice que Salomé bailó para Herodes, ¿se acuerdan? Y no se especifica qué tipo de danza bailó, pero era una danza seductora. Yo me imagino que de acá a 20 años, así, si es que existe todavía la iglesia, ustedes me lo cuentan cuando yo esté ahí arriba. O si ustedes se van antes que yo se los cuento. Vamos a tener una iglesia llena de bailes. ¿Y por qué digo eso? Porque las mujeres hoy en día son especialistas a usar modelos. Vienen modelando a la iglesia, modelaje. Y movimientos que atraen a los hombres. No a los hombres de aquí, porque todos los que están aquí son santos cuando duermen. Entonces, muchas mujeres maquinan con sus cuerpos, quizás quitándose la ropa o semidesnuda a la calle para llamar la atención. Y eso se llama maquinación. ¿Qué es una buena canción? ¿Ruido? ¿Qué decía el pastor hoy? ¿Qué decía el pastor? El pastor decía, la música que vamos a escuchar dentro de poco va a ser Jesús, Jesús te amo. Esa va a ser la música. Y el hijo le vino al pastor y le dijo, papá, ¿te gustó el canto ese? Y el padre le dijo, y sí, me gustó. Una buena canción está compuesta de una buena poesía o letra y música. Uno une una buena poesía y música y extrae una melodía. Y la melodía agrada al oído. No es el ruido, cuidado. El ruido no agrada, la melodía agrada. Las palabras. Hay una buena canción, o sea, hoy una buena canción está basada en el que esa mujer sale y muestra su piel, como decía la pastora en un mensaje, sale semidesnuda y canta, y todos la miran, pero están mirando su piel, su vestido con tajos, abierta por todos lados, y está cantando, ni escuchan lo que canta. ¡Qué buena canción! ¡Qué bien canta!
Pablo dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Me acuerdo tiempo atrás que me decía una joven, si voy a bailar, ¿usted cree que el baile es de Dios? Y si voy a bailar, me decía, y él me aprieta y tenemos que bailar juntos, ¿qué hago? ¿Usted qué haría? ¿Acaso el baile no es una tentación? Herodes, cuando Salomé salió a bailar, se tomó unos cuantos vasos de tequila. Se ve que Herodes era mexicano. Tequila era vino. Vino. Era italiano, era. Y se emborrachó. Y quiero terminar con esto. Jesús, tentado en el desierto, porque Jesús fue tentado, necesitó discernimiento de espíritu para hablarle al diablo. Escuche, discernimiento de espíritu. Jesús fue llevado por el espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Primera tentación. Y él dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo que, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí que vinieron ángeles y le servían. 3 veces fue tentado, 3 veces Jesús usó discernimiento de espíritu para saber que esa tentación no era de Dios, esas insinuaciones no eran de Dios. Pero la diferencia de Jesús, que había ayunado 40 días antes. Nosotros no ayunamos todos los días y a veces no ayunamos nunca y somos tentados todos los días. Si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, whatever. Y le mostró todos los reinos del cielo, todos los reinos del mundo, y todo te lo daré si postrado me adoraré. O sea que el diablo literalmente quería darle a Jesús todo el poder económico del mundo. Lo quería hacer más superior que Trump. Pero Jesús ya sabía que él era, que el Padre, él era el dueño del oro y de la plata. ¿Sabe cuánto se ahorró Trump? 96 millones de dólares no pagó en taxes y es el presidente de la nación. Pero lo hizo legalmente. ¿Cuántas cosas nos ofrece Satanás que uno tiene que discernir? Por ejemplo, un trabajo de manager. Viene el diablo y te dice, viene el jefe, que puede ser el diablo, y te dice, te voy a dar un trabajo de manager, pero tienes que hacer esto, esto y esto. Tiempo atrás había un hermano que después de venir a consejería, no acá en otra iglesia, él estaba trabajando en un licor y vendía alcohol. Y tuvo que dejar de trabajar en el licor para no vender alcohol. Vendía alcohol, bebidas alcohólicas. Otro hermano trabajaba en un lugar de pornografía, hacía videos pornográficos. Le pagaban bien. Se convirtió a Cristo y tuvo que dejar ese lugar de trabajo. Porque el diablo te puede dar una buena posición para que ganes buen dinero y convencerte de que es de Dios. Y tú te quedas allí y sabemos que Satanás viene a hurtar, robar y destruir si no hay discernimiento
de espíritu. Cierra tus ojitos, vamos a orar.